Entonces, la persona de la cual vamos a hablar el día de hoy se llama Juan Bodino. Juan Bodino nació en el año de 1530 y vivió hasta el año 1596. Fue un intelectual francés que hizo grandes aportes para la filosofía, el derecho y la ciencia política. Varios historiadores consideran que este autor es considerado como uno de los padres fundadores del absolutismo francés. Y concretamente hizo muchos estudios, muchos aportes en todo lo que tiene que ver con la teoría del Estado. A él le debemos la utilización del término soberanía, que más adelante entraremos a explicar. Dentro de las obras más principales que tiene, o más importantes que tiene Juan Bodino, tenemos la obra que él denominó De la República. Y aquí, esta obra él la divide en 6 libros fundamentales, que tratan sobre diversas materias, como por ejemplo las formas de gobierno, la política, el óptimo Estado, el Senado, los problemas generales del Estado, etcétera, etcétera. Entonces aquí Juan Bodino pues nos plasma gran parte de su pensamiento político y pues trataremos de esbozarlo en estos cortos minutos que tenemos en este video. Entonces, inicialmente podemos afirmar que el señor Juan Bodino es conocido por ser el primero en utilizar el término soberanía. ¿Y qué es la soberanía? Inicialmente debemos decir que la soberanía puede ser entendida como el poder supremo, es decir, es aquel poder que no reconoce por encima de sí mismo otro poder, ya que dentro de la categoría de los poderes es el más alto. Nosotros hablamos de soberanía cuando se presenta la existencia del Estado, o sea que la soberanía nace cuando nace el Estado. Y esta soberanía puede ser entendida como qué, o cuál es la definición que nos dice Bodino respecto a este término. Entonces la soberanía viene a ser, en palabras de Bodino, el poder absoluto y perpetuo sobre súbditos y ciudadanos. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo podemos entender nosotros esa definición? El poder absoluto y perpetuo sobre súbditos y ciudadanos. Entonces vamos a tratar de analizarla tomando cada parte o cada elemento de esta definición. Si nosotros debemos entender por perpetuo como todo aquello que es indeterminado o indefinido en el tiempo, es decir, que lo perpetuo viene a significar cuando se le asigna poder a una persona de forma indefinida, siendo diferente cuando se le asigna poder a una persona para que ésta realice una actividad durante un tiempo determinado. Aquí no estaríamos hablando de soberanía, sino que estaríamos hablando de un simple comisario a quien se le ha asignado una tarea específica. Pero la soberanía es perpetua. La soberanía es indefinida, es decir, que se mantiene en el tiempo. La soberanía es perenne. La soberanía no cesa, es sempiterna. Y se dice que la soberanía va de la mano del Estado, que nunca desaparece. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender por perpetuo. Ahora bien, ¿qué podemos explicar respecto al término absoluto? La soberanía es absoluto porque lo absoluto se entiende como todo aquello que no está ligado al obedecimiento de las leyes. Es todo aquello que puede desligarse del mandato de otro, porque el que es soberano, la persona que es soberano, puede regir la conducta de los súbditos y ciudadanos. ¿Y esto cómo lo hace? A través de la expedición de leyes, porque el soberano puede crear las leyes
puede modificarlas, puede suprimirlas y de esta forma puede regir la conducta de los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de soberanía, significa que aquella persona que es soberana no tiene por encima de sí mismo a ningún otro. Puede expedir las leyes y puede regular la conducta, es decir, es heterónomo, es decir, que regula, que impone, que rige la conducta de otros. Pero entonces, ¿ese poder absoluto significa que es un poder ilimitado? Bodino nos dice que no es así, porque aunque sea absoluto no significa que no tiene límites. El límite que tiene la soberanía son las propias leyes naturales, las leyes divinas y las normas fundamentales que le dan origen y estructura a un Estado. Entonces, ¿cuáles son las leyes naturales? Cuando hablamos de este tipo de leyes, hacemos referencias a esos derechos o a esas libertades que tenemos los seres humanos por el solo hecho de pertenecer a la especie humana. Y estas libertades pueden ser desde la propia libertad de locomoción, la vida y por supuesto la propiedad privada. Es decir, que son derechos naturales que el ser humano los tiene antes de que nacieran las normas positivas o las normas escritas. Entonces, el límite de la soberanía son las leyes naturales, las leyes divinas, porque para este autor, que era también muy creyente, este autor nos dice que el soberano tiene un límite, que es Dios, porque es la máxima autoridad, el poder sobrenatural o supremo que se encuentra por encima de reyes y súbditos. Y Dios, o también como lo dice Bodino, la summa potestas, este poder no lo puede superar absolutamente nadie. Entonces, ese es un límite que tiene el soberano. Otro límite también que tiene el soberano es la norma que como tal le da origen a un Estado. Entonces, cuando Bodino habla sobre esto, necesariamente está haciendo relación o está haciendo alusión a las constituciones. Porque en una constitución, que debemos afirmar que es una constitución, podemos entenderla como una norma que consagra una voluntad jurídica fundacional. Esta es una voluntad política en el sentido de que el soberano decide crear un Estado y conformarlo a través de una estructura. Entonces, en una constitución se establecen cuáles son los órganos del Estado, cuáles son las funciones, cómo se va a controlar cada órgano, cuáles son los límites del poder, los derechos de las personas y en general, como decía Aristóteles en su momento, la Constitución viene a ser el ordenamiento de las magistraturas, es decir, crear cargos públicos, funciones y generar unos derechos, generar unos límites para estos. Entonces, en ese sentido, el límite que tiene la soberanía también es la Constitución, porque la Constitución, con su catálogo de libertades y derechos, ayudan a limitar al poder. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, son los límites que tiene el soberano. Otro límite también que presenta la soberanía tiene que ver con la propiedad privada. Y es que cuando nosotros abordamos la clase de la Edad Moderna y el Renacimiento, mencionamos que los pilares fundamentales de la Edad Moderna son el individuo, la razón, la soberanía y por supuesto la propiedad privada, que más adelante otros autores van a decirnos o nos van a explicar que dentro de la propiedad privada, o mejor, en la propiedad privada existen otra serie de libertades o derechos que hacen parte de esta, como por ejemplo la misma vida, la libertad. Eso vamos a verlo cuando lleguemos a John Locke. Y entonces, en ese sentido, el soberano no puede transgredir la propiedad privada, lo que es de cada persona, porque la propiedad privada únicamente se puede disponer a través de las negociaciones civiles o de los contratos civiles, a través de la compra, la venta y todo ese tipo de catálogos o de normas o de figuras jurídicas que vienen del derecho romano, a través de los cuales el ser humano puede
disponer de sus bienes, de sus derechos patrimoniales. Entonces, en ese sentido, la propiedad privada es un límite que tiene el soberano. Y el soberano no puede confiscar o no puede expropiar, salvo una razón o un motivo lo suficientemente poderoso, que generalmente tiene que ver con la salvación del Estado. Entonces, para que tengan en cuenta que la propiedad privada es un derecho inalienable, es un derecho fundamental desde la época en que vivió Juan Bodino. Y entonces aquí nosotros podemos observar que estamos en presencia de una dicotomía, porque se presenta la distinción entre lo público y lo privado. Cuando hablamos de lo público, necesariamente hacemos referencia a la relación que se presenta entre individuo y Estado. Y cuando hablamos de lo privado, es la relación que se presenta entre iguales, entre los mismos individuos, y eso se da obviamente con la negociación, con las normas civiles, a través de los contratos. Obviamente, cuando hablamos de lo público, entonces necesariamente estamos hablando de una relación entre desiguales, entre el Estado, que tiene todos los poderes posibles, y el individuo, que tiene unos derechos y limita ese poder del Estado. Entonces, esto es lo que tenemos que nosotros entender por soberanía, cuáles son sus atributos y cuáles son sus límites, por un lado.